me llega el mensaje de un hermano diciéndome que por qué hay tanta gente que no sigue el Sagrado Corán, es decir, que no guían su vida según las enseñanzas del libro, que cómo es que la mayoría de personas siguen otras ideologías o pensamientos sectarios que nada tienen que ver con la revelación de Allah. Bueno, mira, hermano, hay un pasaje que es el del capítulo 12 de los versículos 103 a 106 que de algún modo ilustra o nos da una idea del por qué ocurre esto. Dice así: pero la mayor parte de los hombres, aunque tú lo ansíes, no son creyentes, y no les pides ningún pago a cambio, no es sino un recuerdo para los mundos. ¿Cuántos signos hay en los cielos y en la tierra? Pasan delante de ellos y se apartan. La mayoría de ellos no creen en Allah y son asociadores. Aquí, en pocas palabras, lo que nos está diciendo estos versículos es que la mayoría de gente no creen en Allah. Es decir, no son creyentes porque asocian de un modo u otro a su creador con otras fuerzas o divinidades. Vamos a hacer un análisis un poco más profundo sobre estos versículos. Empecemos por 12.103. Wama y no. Esta es una partícula que en árabe da un sentido negativo a la información que viene a continuación. Akhzaru, la raíz de este término, encierra el sentido básico de abundancia, pero cuando se utiliza en referencia a personas, significa una parte considerable o la mayoría. Por esta razón, el Corán nos dice que casi la totalidad de judíos y cristianos están extraviados, menos una pequeña parte que demuestra rectitud. Este concepto es extensivo a los musulmanes, como veremos más adelante. Al-Nas se puede construir desde 4 raíces. Las 2 primeras tienen el sentido básico de movimiento y algo que es evidente, que se deja ver. Hacen alusión, estas dos, a la parte externa del ser humano, es decir, a su capacidad para moverse y su corporeidad. Las 2 raíces restantes, que tienen el sentido básico de olvidar y debilidad, e instigar y retrasar, nos muestran las características internas más destacadas del ser humano, todas ellas, si te fijas, negativas, pues de no ser así, no hubiese hecho falta la guía de Allah. Walau, aunque, harasta, la raíz de este término encierra el concepto de rasgar algo, del que se construyen acepciones como sufrir, desear o tener celo por algo. Bimuminin, cuya raíz encierra 3 conceptos: honestidad que provoca la confianza de los demás, paz y seguridad y verificar. Estos conceptos están relacionados con el comportamiento de la persona y no solo con su creencia, pues el Corán nos ha dicho en numerosas ocasiones que todo el mundo cree en Allah. Por tanto, cuando el Corán se refiere a creyentes, lo hace en relación a quienes creen en Allah y obedecen los preceptos que aparecen en su libro. Por todo ello, una traducción aproximada del versículo sería: y por mucho que lo desees, la mayoría de gente no basa su creencia en el cumplimiento de los preceptos coránicos. No hace falta tener vista de águila para darse cuenta de que a la mayoría de personas, incluidos los musulmanes, les trae sin cuidado lo que diga el Sagrado Corán. Dicen que sí, pero cuando los escuchas hablar sobre el din, enseguida te das cuenta de que no conocen el libro de Allah y que sus creencias y acciones se basan en conjeturas y suposiciones ajenas a la revelación. No son capaces de centrarse en lo que dice el Corán, pero sí en la retórica de nuestros intelectuales, sociólogos, psicoanalistas
o místicos, todos ellos vendedores de libros o profesores de universidad que utilizan el Corán con fines ajenos a los de la justa creencia y sana búsqueda de la verdad. No incluyo aquí a los ulemás por pertenecer estos a otro nivel, ya que siendo la representación islámica del clero cristiano o rabínico, su función es la de tergiversar la revelación divina, y esto es mucho peor que la inocente o ignorante retórica vacía de nuestros intelectuales. Sin embargo, la motivación de ambos, como veremos a continuación, y el Corán nos repite tantas veces, es el beneficio material, es decir, dinero o fama. Si esto no fuese cierto, serían incapaces de actuar como lo hacen. Versículo 12, 104, Wamma, y no, otra vez, esto es una partícula que da un sentido negativo a la información que viene a continuación, tasalahum, cuya raíz tiene el sentido básico de preguntar o pedir, alaihi min, a cambio o por ello, ajrin, cuya raíz encierra el concepto de pagar o recibir una remuneración por hacer o informar de algo. In, que es una partícula negativa, huwa, el, illa, sino, dhikrum, término que en su esencia significa conservar en la memoria. Lillalamina, cuya raíz tiene el sentido de aquello que sirve para distinguir algo, y su significado es conocimiento, por mucho que después se interprete o traduzca como mundos o humanidad. Por tanto, una traducción aproximada del versículo sería: y tú no les pides a cambio recompensa o salario alguno. Este, el Corán, es el conocimiento que debéis conservar. No es difícil ver aquí la incompatibilidad entre el conocimiento auténtico, aquel que proporciona la sagrada revelación, y la búsqueda de beneficios materiales que hemos mencionado en el versículo anterior. Si juntamos ambas informaciones, podemos entender fácilmente que la mayoría de gente, especialmente intelectuales y ulamás, no basan su creencia y conocimiento en aquello que Allah ha revelado, pues ir tras el dinero o la fama enturbia el alma y no permite que ésta avance hacia la luz que Allah nos envió a través de su mensajero. Por esta razón, son incapaces de centrarse en la revelación coránica. Es más, observamos cómo les aburre e incluso produce disgusto, pues en ella no hay nada que anime o justifique la búsqueda de beneficios mundanales. El musulmán de a pie tampoco encuentra sosiego real en el libro de Allah, pues su estilo literario no entretiene ni distrae. Es más, a la mayoría les provoca sueño, el cual confunden con la baraka que produce tranquilidad en el alma, cuando en realidad es el demonio que les dice: basta por hoy, ya seguirás mañana. El Corán no está hecho para recitar ni para dormir, sino para reflexionar, levantar el ánimo y actuar en consecuencia. Basta observar las charlas o publicaciones que hacemos en las redes sociales para darnos cuenta del tedio que provoca el libro de Allah entre la mayoría de musulmanes. Se habla con demasiada ligereza sobre el Sagrado Corán, siempre de pasada y con una ignorancia que asusta. El versículo 12, 105, Waqayin min, y cuántas ayatin, término que, si bien se entiende como señales o signos, en árabe posee dos sentidos básicos que se ocultan en su raíz: parar y meditar, y tener la intención y decidir. Fi, en, al-samawati, cuya raíz encierra el significado de todo lo que está por encima de algo, wal ardi, posee el sentido básico de cualquier cosa que sea baja, y también de tierra. Yamarruna, cuya raíz significa pasar, alaiha, por encima, wahum anja, mientras se, muariduna, posee una raíz de la que extraemos dos conceptos: mostrar y ampliar. El primero alude a la exposición de algo y el segundo a la acción de ampliar
en el sentido de extender o alejar algo a partir de un punto determinado. Es de ahí que se extraen acepciones como mostrar indiferencia, irse o dar la espalda. Así pues, una traducción aproximada del versículo sería: ¿cuántos signos hay en la creación que, en lugar de servirles de reflexión, utilizan para justificarse y apartarse? Este versículo nos está definiendo el modo de operar que tienen la inmensa mayoría de personas, que son las que nos está describiendo el pasaje. Los signos de Allah son el conjunto de hechos, situaciones o circunstancias que uno debería pararse a meditar, teniendo en mente los preceptos que Allah nos ha enseñado en el Corán, a fin de reforzar nuestra intención para cambiar de una vez lo divino por lo mundanal. Este conjunto de hechos y circunstancias solo podemos observarlas desde una perspectiva divina o espiritual, la cual es representada por el cielo o lo que está por encima de nosotros, o bien desde una perspectiva mundanal o terrenal, la cual es representada por la tierra o lo que resulta bajo, pues en árabe las acepciones de ambos términos recogen un abanico muy amplio de significados y posibilidades, todas ellas relacionadas, como hemos dicho, con lo elevado o con lo más bajo. Sea cual sea la perspectiva, lo observado debería siempre conducirnos al libro de Allah, y para esto necesitamos reflexionar. Sin embargo, la mayoría de intelectuales, ulemás y personas corrientes tienen la odiosa costumbre de exponer sus deseos en forma de argumentos al tiempo que se alejan de la verdad. Y este doble sentido es el significado de muariduna en este contexto. En el versículo 12.106 encontramos Wama yumminu aktharuhum biallahi. El sentido de estas palabras ha sido expuesto en los versículos anteriores. Aquí se nos está diciendo que la mayoría de gente no tiene certeza en Allah, illa wahum, a menos que musrikuna, cuyo sentido básico de la raíz recoge el concepto de pegarse a algo y cuya comprensión popular entiende siempre como asociarle con otros dioses. Por ello, una traducción aproximada del versículo sería: y la mayoría no tienen certeza en Allah, tal como ha sido expuesto en el Corán, es decir, a través del compromiso y esfuerzo por materializar los valores y preceptos que Él nos ha revelado en su libro. En realidad, solo le reconocen a través de su aferrarse a lo mundanal. El sentido más básico de musrikuna es pegarse a algo. El significado del término, por el contexto donde aquí aparece, se extiende a tantas cosas que es imposible numerarlas, pues literalmente está recogiendo la idea de aferrarse a todo lo que no es Allah. Es decir, debemos entender que la mayoría de gente cree, actúa o se refiere a Allah desde un aferrarse a lo que sienten por las cosas, personas, épocas o circunstancias que les unen con lo mundanal. Sin embargo, el Corán nos llama a la certeza en Allah desde la acción productiva que materializa los preceptos que aparecen en la revelación. Esto significa trabajar por Allah desde Allah, es decir, desde su orden. Ya, para concluir, podemos interpretar que el pasaje nos está diciendo que la mayoría de gente no basa su creencia en el cumplimiento de los valores y preceptos de la revelación divina debido a su búsqueda del beneficio mundanal. Solo la revelación divina posee el conocimiento auténtico. Todo lo demás representa una justificación para apartarse de la verdad, a la cual solo se accede a través del compromiso y esfuerzo por materializar los valores y preceptos que Él nos ha revelado en su libro. Cualquier otro compromiso o esfuerzo no es más que una forma enmascarada de aferrarse a lo mundanal. Sirva todo esto de enseñanza para reflexionar en que más nos valdría centrarnos en el libro de Allah, en lugar de criticar a judíos, cristianos e incluso ateos por su incredulidad, pues sin darnos cuenta, nosotros los musulmanes cometemos el mismo error que ellos.
si bien en nuestro caso es aún más grave nuestro errar, pues alegamos poseer el mensaje de Allah al tiempo que hacemos caso omiso de él. Que Allah nos libre a todos del mal de la ignorancia y maldad, para elevarnos en conocimiento y buenas acciones.